Buenos días, gusto saludarles uno por uno. Ahorita estamos cambiando un poquito la forma de conectarnos porque la semana pasada ya se instaló aquí por internet un equipo pues de sonido diferente y una cámara. Estamos probando cámara, entonces la imagen un poquito diferente es por eso. Entonces vamos a ver si funciona así el audio y la imagen. Yo no los puedo ver porque antes estaba con mi iPad y sí veía quién estaba conectado, pero ahora ya no los veo. Solo si volteo para acá, sí veo quién está conectado. Entonces, saludos a los que están conectados. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de Santiago. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que me ayuden. Les voy a decir 4 palabras y ustedes van a decirme, o el primero que adivine, me va a decir de qué estoy hablando, ¿sí? De qué lugar estoy hablando. ¿Vale? ¿Pueden decirme los que están conectados si se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien mi voz? Sí. Sí. Sí, de repente con eco, pero sí. No, Rafa, se escucha muy bajito y de lejos. Muy bajito y de lejos. Me acerco un poco. Es que este micrófono está conectado directo a la computadora, entonces necesitamos ver que no esté haciendo eco aquí, pero que sí se oiga. ¿Que los apaguemos? Bueno, esta fue la primera pregunta. ¿Y la segunda, Rafa? Bueno, seguimos probando aquí el audio. Me voy a acercar un poquito al micrófono. ¿Se oye bien? ¿Ya se oye bien? Correcto. Bueno, como quiera, si algo no se está transmitiendo bien, por favor avísenos. Miren, las 4 palabras y ustedes me dicen de qué estamos hablando, de qué estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, si les digo sillas, pizarrón, cuaderno, regla. ¿Eh? Escuela. Alguien dijo escuela. Salón de clases. Ahí va un segundo. Si les digo antigüedades, pinturas, guardia de seguridad, boleto. Museo. Museo. Bueno, en esta sección de Santiago, él está mencionando palabras clave, o están sonando palabras, está escribiendo palabras que en su conjunto nos dice lo que está en su cabeza. Por ejemplo, tenemos en el versículo 1, 26 y 27, Santiago menciona por lo menos 3 veces el tema de religión. Está diciendo religión. Si alguien se cree religioso, la religión del tal es vana si no refrena su lengua, y dice la religión pura y sin mácula está. Entonces, la primera palabra en el ejercicio que hicimos al principio es religión. La segunda palabra es en el 2.1 y en toda la nueva sección que nos toca hoy, que es del 14 al 25, es la palabra fe, ¿verdad? El 2.1 que Hugo nos compartió la semana pasada comienza con eso, que vuestra fe en el Señor Jesucristo, y todo ese capítulo habla acerca de fe. Entonces, la primera palabra es religión, la segunda palabra es fe. La tercera palabra es congregación, donde entra un hombre con anillo de oro, vestido espléndido, y también entra un hombre, una persona pobre con vestido andrajoso. Es la congregación, es un conjunto o asamblea donde están personas juntas. Religión, fe, congregación. Y después, en varias ocasiones, desde el versículo 1.25 y continúa en el 2.8, 2.9 y luego 2.12, es la palabra ley. Ley. Entonces, repitiendo el ejercicio, si Santiago nos está diciendo religión, fe, congregación, ley,
¿Qué habrá en su cabeza? ¿Alguna sugerencia? Iglesia. Una sinagoga, dicen. ¿Sinagoga? La palabra congregación es asamblea, sinagoga es el conjunto de personas, ¿sí? Religión, fe, congregación y ley. Nos está hablando de algo que hay en la cabeza de Santiago en toda esta, en este pensamiento desde el capítulo 1. Yo pienso, no encontré comentarios en los manuales o en los comentarios bíblicos, pero por lo que está diciendo y la época y el tiempo en que escribió Santiago, acuérdense que es por el año antes del 50, todavía en vida de los apóstoles, de los discípulos, en el libro de los Hechos. Pienso que está en su mente todavía un sistema religioso que pueden ser los fariseos. La religión judía todavía está en su pensamiento y por eso creo que escribe lo que escribe. Por eso Santiago, de repente, ahorita vamos a ver un versículo que parecería que está chocando con el pensamiento de Pablo, ¿no? Es como si estuviera chocando la gracia de Pablo y la ley de Santiago, o las obras de Santiago, ¿verdad? Que están opuestos. Y por eso es que Santiago, cuando lo leemos, nos da esa impresión o nos da ese pensamiento de que está encontrado con la enseñanza de la gracia de Pablo. Entonces pienso que Santiago tiene en su mente el sistema religioso de los fariseos. Y por eso insiste él, desde el capítulo 1, dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego continúa, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, es vano eso, es falso. La religión de esa persona o el sistema religioso de esa persona es falso. Si hubiese alguna religión, sería ayudar o tomar acción para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y luego en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, hace un ejemplo, pone un ejemplo que posiblemente es algo que algunos de esos hermanos sí vivieron, que en la asamblea, dentro de algún sistema religioso, algún sistema religioso de reuniones, de lecturas, de ley, de oración, de fe, llega un hombre con anillo espléndido y digo anillo de oro y vestido con vestiduras espléndidas y llega a congregarse. ¿Y qué es lo que hace la iglesia o qué es lo que hacen los creyentes? ¿Sí? Hacen un juicio de acuerdo a su agrado respecto a lo externo, ¿verdad? Hacen un juicio respecto a lo externo y no a lo interno de la persona, que es el tema de fe. ¿Está bien? ¿Qué se oye? ¿Están ahorcando a alguien o están...? Voy a mencionar 6 cosas de la sección 2 del 1 al 13 para, digamos que, a continuar con el hilo de la semana pasada y meternos a esta sección donde es donde más habla acerca de la fe y las obras. La primera cosa es que Santiago, si bien pasó por lo que entendemos de los evangelios, la niñez y la juventud como hermano de Jesucristo, como medio hermano de Jesucristo, compartieron familia, ¿verdad? Compartieron seguramente comidas juntos, compartieron la casa juntos, el trabajo juntos posiblemente. Y Santiago no lo vio en esa vida muy cercano de Jesucristo, no lo vio como nada extraordinario. Quizá vio que hacía cosas extraordinarias, pero él no creyó que él era extraordinario o algo fuera de lo común o de lo normal, pues seguía siendo su medio hermano y dice, y los hermanos de Jesucristo no creían en él.
Pero la forma en que se presenta aquí, o con la forma en que Santiago presenta a Jesucristo, en el 2.1, no es nada, ¿cómo se dice? Sí, no da ni una seña de que sea algo personal, ¿verdad? Sino dice que la fe, que es uno de los temas que estamos hablando, la fe de la que está hablando Santiago, tiene que estar sustentada en el glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? No está sustentada en mi hermano, pues, o mi pariente, o aquel con el que bromeé mucho, o trabajé junto con él. No, parece que con todo propósito Santiago evita alguna familiaridad con él, pues lo pone a Jesucristo aparte, pues en otra sección o en otro nivel, que es a nivel divino, ¿sí? Y él, después de que Jesucristo resucitó, es que se convierte o reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado para pagar nuestros pecados, y de esa manera lo expone, ¿verdad? Es el glorioso Señor Jesucristo. Entonces, poniendo a Jesucristo en el nivel divino o exaltándolo en el lugar donde está, es que Santiago puede expresar las verdades que a continuación dice. Ese Jesucristo es el Hijo de Dios que vivió sin pecado, que murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Hijo de Dios en donde está la fe puesta. La segunda cosa es que al conjunto de los creyentes a los que les está hablando, de hecho son creyentes que están dispersos, ¿verdad? Estaban en Jerusalén y se dispersaron por la persecución, están en todos lados o en varias ciudades. De alguna manera acusa a la iglesia o a los nuevos creyentes de hacer distinción de personas por la apariencia externa o lo exterior de las personas, de ver lo superficial. Y acuérdense que Santiago le está escribiendo a judíos ¿cómo podemos decir? De tradición o de cultura de muchos años, ¿verdad? Que se convierten al Señor Jesucristo, nacen de nuevo y se convierten en iglesia. Pero no crean que esa iglesia a la que le está predicando Santiago, a la que le está escribiendo, ese conjunto de creyentes, no están cantando cuán grande es Dios, no son reuniones en auditorios, ¿verdad? Sino el tipo de reuniones que yo pienso que continuaron como cristianos, como iglesia cristiana, todavía traían ritos o ¿cómo se dice? Programas o lo que le llaman ¿cómo le llaman? La liturgia, ¿sí? De muchos años aprendidos en medio de los judíos, ¿verdad? La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de sentarse, quién va a hablar primero, seguramente abrían las escrituras. Ahora ya en el contexto de iglesia, con enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles, pero todavía yo creo que tenían ciertas cosas de la cultura de los judíos, ¿verdad? De la tradición de los judíos. Entonces, esa es la segunda cosa que menciona, que acusa a los creyentes de juzgar por las apariencias. Quizá en el pensamiento de los creyentes es, al ver un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, es ¿qué puedo obtener de ellos? ¿O qué nos pueden dar? ¿O qué nos pueden ayudar? ¿O qué nos pueden aportar? Y cuando hay un hombre o una persona con vestido andrajoso, lo menospreciamos o se le menosprecia porque no vemos que nos pueda aportar nada. Entonces ese es el reclamo o la acusación que hace Santiago a la iglesia. Y luego les dice, ustedes como iglesia que hacen distinciones, ¿sí? Olvidan que son un cuerpo. Dice, porque al estar haciendo juicios a las personas, no saben que son un cuerpo. Dice, hacen distinciones entre ustedes mismos. Cuando en un cuerpo no solamente hay unanimidad, son un solo cuerpo, debe haber humildad, debe haber comunión. Entonces, al hacer distinción, dañamos la comunión entre los creyentes. Esa es la tercera cosa que quería señalar aquí, rumbo a el asunto de la fe. La cuarta cosa es de que
pone a los creyentes como una tercera persona. Es decir, los creyentes voltean y hay algunos que son ricos, que traen vestidura evidentemente de un rico, ¿verdad? Y luego voltean y está otras personas que son de escasos recursos y lo manifiestan por su forma de vestir. Dice, y los creyentes, que son la tercera persona, hacen distinción entre los dos tipos de personas, ¿sí? Y no se dan cuenta que en la sociedad o en esa distinción de personas afectan a los pobres, dañan a los pobres o deshonran a los hermanos pobres, ¿sí? Porque a ellos, dice, Dios los eligió para que sean ricos en fe, y a los hermanos o las personas con recursos. De hecho, un pensamiento que me vino esta semana es, si estamos hablando de una congregación de creyentes, ¿qué está haciendo una persona con un anillo de oro y vestiduras espléndidas en una congregación, verdad? Normalmente vamos de vestiduras espléndidas a alguna fiesta o un evento de otro tipo, pero normalmente no a la iglesia, pues, por el tema de la modestia. Digo, sí nos tratamos de vestir limpios, planchados, peinados, pero el asunto de ir con anillo y vestido espléndido es porque quizá quieres que te vean. Ese es otro tema, pero me vino ese pensamiento. Pero bueno, finalmente entra esa persona, no sé si sea un visitante de una ocasión, ¿eh? ¿Ya se quitaron sus anillos? No se quiten sus anillos. Es que por eso les digo que en la cabeza de Santiago creo que está un poco el sistema de los fariseos con el que Jesucristo les hizo tantos reclamos, porque justamente era eso, pues, de que me véanme como oro, véanme como ayuno y me pongo blanco en los cachetes, y véanme cómo tiro mi dinero a las ofrendas y menosprecio al pobre que solo pone una sola monedita, ¿verdad? Sí, yo tiro billetes, ¿sí? Entonces, por eso creo que Santiago tiene en su cabeza ese sistema de fariseos, pues, y dice, ya no es ese sistema anterior de fariseos donde la gente va a que los vean orar. El otro dice, ora, dice, cuando ores, entra a tu casa, cierra tu puerta y ahí tú y Dios oren, ¿verdad? No estamos para ser vistos por los hombres. Y entonces en la congregación o en la iglesia, la fe en el glorioso Señor Jesucristo tiene que tener evidencias de algo diferente, no del sistema antiguo de los fariseos traerlo a la iglesia. No son las mismas tradiciones o costumbres. La fe en el glorioso Señor Jesucristo evidencia una conducta diferente, un trato diferente, sin hacer distinción entre los congregantes. Y entonces, el otro reclamo que le hace Santiago a los creyentes es de que al rico le dan preferencia o lo tratan mejor o más bonito en los mejores asientos, y no están recordando que los que se enriquecen o los que buscan enriquecerse son los que oprimen a los pobres. Una razón, creo, por la que las personas no pueden salir de la pobreza es por la opresión de los ricos. Y este es un tema largo, y yo creo que uno de estos días, también en Santiago 5 habla de ese tema. Toda la reunión o toda la predicación o el estudio va a ser específicamente de eso, pero nos vamos a ir metiendo. Y los ricos oprimen a los pobres llevándolos a los tribunales, porque los pobres no pueden salir de sus deudas y los ricos los oprimen, les exigen más, les cobran impuestos, y si no les pagan, entonces los llevan a los tribunales para cobrarlos, y si no pueden pagar, entonces los hacen esclavos. Eso era lo que sucedía. Y Santiago les dice, oigan, creyentes, están favoreciendo a los ricos y no recuerdan que son esos ricos los que oprimen a los pobres. Los llevan a los tribunales por causa de rentas, de pagos, de deudas, por causa de trabajo, y ellos, los ricos, blasfeman de Dios, ¿sí? Porque son autosuficientes. No dependen en Dios para su vida diaria, sino dependen en ellos mismos y en lo que ellos han logrado. Y otra vez, no estoy diciendo, y tampoco Santiago lo está diciendo, es de que Dios quiera que todos seamos pobres o que todos seamos ricos,
Ser rico tampoco es, bueno, déjeme decirlo de otra forma. Tener bienes, los creyentes entendemos que es por una bendición de Dios. O sea, es dado por Dios. Pero que los pobres carecen de esa bendición. Entonces, tener riquezas no es necesariamente muestra de la bendición de Dios. ¿Sí? Les digo, es un tema largo. Entonces, los creyentes favorecen al rico y no ven que los ricos son los que tratan mal a los pobres, los oprimen, los afrentan y aparte de todo, son ateos o blasfeman acerca de Dios. Bueno, vamos a continuar para meternos en la sección que nos toca. El quinto observación que tengo es en el versículo 8. ¿Alguien quiere leer el versículo 8 para todos? De Santiago 2:8. ¿Quién lo lee? Miren, ahí pueden subrayar la palabra ley real. Cumplir la ley real. No significa que haya una ley irreal o una fe, una ley verdadera. No está refiriéndose a una ley verdadera o diciendo es una ley real como si fuera una ley verdadera, sino la palabra real viene de realeza, de reino, de realeza, ¿sí? Como el vestido real, el carruaje real, ¿verdad? De la reina, el palacio real. Eso es lo que está diciendo. Dice, la ley real. Se está hablando de la ley del reino. Es una referencia a la ley del reino del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que tiene que ver con el reino de Dios. Eso está en la escritura del Antiguo Testamento y de ahí se derivan este texto que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y cuando le preguntan a Jesucristo cómo guardo la ley o cómo cumplo la ley, dice, se resume en dos: amarás a Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, es la ley del reino, ¿verdad? Pero luego en el versículo, la sexta cosa, en el versículo 12, habla de otra ley que es la ley de la libertad. Los creyentes no estamos sujetos a la ley real o a la ley de Moisés o a la ley del Antiguo Testamento. No estamos sujetos a ello. Eso ya lo hemos estudiado en Romanos. Romanos 8:2 dice que ahora estamos libres de la ley y tenemos otra ley que es la ley de la libertad. Miren, déjenme ver, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque esa ley de Moisés me exige, pero no me da la capacidad para hacerlo, para obedecer. Pero la ley de la libertad, esa me libra del pecado, o de la fuente del pecado, y me da al Espíritu Santo que reproduce la vida de Cristo en mí, me genera esa conducta de fe. Entonces, ¿quieres ser un hacedor eficaz de la palabra de Dios? No solamente oidor olvidadizo, ¿sí? Lo vas a hacer o lo vas a lograr no por el sistema religioso de los fariseos, ¿sí? Sino por la vida del Espíritu en el creyente. Y entonces se mete de esa manera en el capítulo 14, en el versículo 14. Alguien lea, por favor, Santiago 2, del 14 al 26. Que lo lea alguien para todos, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Santiago 2, 14 al 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias, Víctor. Miren, Santiago es muy osado, ¿es la palabra? O es muy atrevido, ¿verdad? Está escribiendo con mucho atrevimiento, porque está acercándose a la línea como que del legalismo o de las obras, de ser salvo por las obras, ¿verdad? Está siendo osado en esta declaración, tiene por lo menos 2 o 3 versículos, pienso en 2 específicamente, que si lo sacamos de su contexto histórico, de quién escribió, de todo lo que dice el resto del libro, podríamos pensar o argumentar que la salvación es por medio de las obras, ¿sí? Pero eso no es lo que está diciendo Santiago en absoluto, para nada. Sí está siendo atrevido y osado al decir, la fe sin obras es muerta. ¿De qué aprovecha si alguno tiene fe? Y conectamos el 2.14 con el 2.1, ¿verdad? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, paréntesis, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es el mismo pensamiento. ¿Sí me explico? ¿Sí? La fe del 2.14 es fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, en su vida, muerte, resurrección, o sea, ascensión, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre. En ese glorioso Señor Jesucristo, dice, yo digo que tengo fe en Él y no tengo obras. Santiago no le hace sentido, porque le recuerda o va eso, decir que tengo fe y no hago nada al respecto, o no se produce nada de esa fe. Eso es completamente el sistema de los fariseos del ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento, con los que Jesucristo le dice hipócritas, sepulcros branqueados, hijos del diablo, ¿qué más? Víboras, fariseos, sepulcros blanqueados. Dice, hagan todo lo que dicen, pero no todo lo que hacen, ¿sí? Porque ellos se visten, dicen, se pintan, van delante de la gente diciendo yo soy, yo creo, yo hago, hipócritas, ¿sí? Y entonces no le hace sentido a Santiago. Dios usa a Santiago para decir una fe o alguien que dice yo creo en el glorioso Señor Jesucristo y no hay nada que sea fruto de esa fe. Dice, eso no tiene sentido. Eso es igual que los fariseos, ¿sí? No puede salvarle o no puede causarle ningún beneficio. Y pone el ejemplo, si un hermano o hermano están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de la comida diaria y alguien le dice, váyanse en paz, caliéntense, coman, sáciense, que Dios les bendiga. O el clásico, alguien decía ahí, los creyentes, voy a orar por ti. Está bien que oremos cuando alguien está en necesidad, pero ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer la iglesia para ayudar a otro? Dice, así también el 17, la fe en el glorioso Señor Jesucristo, si no tiene obras, es muerta. No hay fe, no hay tal fe, no hay tal fe en el Señor Jesucristo. Y luego alguien dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe no se puede ver,
a menos que haya obras. ¿Sí? La fe de las personas se puede observar. Es de beneficio, es de bendición, es de ayuda. La fe en el glorioso Señor Jesucristo, porque es manifiesta a todos los que están alrededor. Dice, tú crees en Dios, el 19, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La palabra fe es la palabra pistis, pistis. Y cuando se refiere a los demonios, es traducido aquí que los demonios creen, ¿sí? Los demonios creen. Cuando dice creen, usa la palabra pisteno o pistemo. Ya aquí no lo escribí bien. Pisteso o pisteno. No la escribí bien, pero si quieren alguien lo puede buscar por ahí. Pisteso creo que es. Pero es la misma raíz. Pistis de fe y pisteno o pisteso de creer. Entonces nos está diciendo que los demonios también tienen fe o los demonios también creen. Sí, y quizá más que nosotros, porque en el medio de los espíritus ellos saben que Dios existe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo existe. Ellos han sido testigos desde el principio de la humanidad, de lo que Dios ha hecho, de la obra de redención. Estuvieron presentes en el ministerio de Jesucristo, en la vida de Jesucristo, y a través de la historia humana, los demonios han existido. No mueren. Son encerrados algunos o fueron encerrados, pero los demonios no mueren. Los demonios saben muchas cosas del pasado. Eso es otro tema, el tema de los demonios, pero ellos creen porque saben que Dios existe y que saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero esa fe o ese creer de los demonios no les salva, no hay redención para ellos, ¿verdad? No les justifica, no hay redención para ellos. Entonces, está comparando tristemente o en un extremo que una persona que no es hacedor eficaz de la palabra, es oidor olvidadizo, o que vive en un sistema religioso de decir, de hacer, de liturgias, de ritos, ¿sí? Pero no hay nada de vida espiritual que brote de ellos a favor de la iglesia, de la comunidad. Dice, es igual que los demonios. No hay ningún beneficio en lo que ellos creen. Entonces, esta fe sin obras es muerta. El sistema religioso sin acción es muerto. Es igual que un demonio que cree. Y de hecho los demonios no dicen que creen, simplemente creen. O algunos sí dijo en alguna ocasión, ¿no? Creo que Jesús le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, calla, porque a ellos no les corresponde esa exposición de esa noticia o de esa verdad. Y luego viene dos ejemplos del Antiguo Testamento. El ejemplo de Abraham o la ilustración de Abraham y la ilustración de Rahab. Yo creo que pudiera haber algunas otras, o también pudiéramos aquí hablar acerca de Hebreos 11, que también ya estudiamos, que dice por la fe. ¿Se acuerdan que leímos? Hebreos 11. Dice, por la fe, Abel ofreció. Ahí está el verbo, ahí está la acción. Abel ofreció. Hebreos parece que se centra en el tema de la fe, pero no deja de mencionar la acción. Dice, sin fe, por la fe Noé, dice, preparó el arca. Noé, por la fe, preparó. ¿Sí? Abraham, siendo llamado, obedeció. Sara recibió fuerzas. Abraham ofreció a Isaac. ¿Cómo dijiste? Enoc fue traspuesto. Sí.
Ajá. Moisés no temió. Ajá, parecería que Hebreos está más observando la fe, pero no deja de mencionar la acción. Y Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras, quizá más como desde el punto de vista del espectador, ¿verdad? Lo que está a la vista, lo que las personas observan, lo que está a la vista del resultado de la fe. Dice, Abraham, nuestro padre, ofreció a su hijo Isaac. Dice, el versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ese versículo de 22 pone todo en orden, pues evita ese versículo 22, evita que nos vayamos al extremo de pensar que la salvación es por obras. ¿Sí? Ese versículo 22 dice, ¿no ves que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo actuó juntamente con sus obras? ¿Sí? Y ¿se acuerdan? Alguien que lea, por favor, Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. ¿Alguien lo tiene que lo lea, por favor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para él, para que anduviéramos en ellas. Ajá. Para buenas obras, ¿verdad? En el 2, en el 2, 5, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, soy salvo. El 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y aquí es donde está este encontronazo, digamos, aparente entre Pablo y Santiago, porque Pablo dice, somos salvos no por obras, ¿verdad? Y Santiago dice en el versículo 20, la fe sin obras es muerta. Y en el 14, ¿podrá la fe salvarle? La fe salvarle. ¿Alguien tiene algún pensamiento de aquel lado? ¿Alguien tiene algún pensamiento de los que están conectados que quieran compartir algún pensamiento? Sí, Rafa. Soy Pepe. Adelante, Jorge. Me llamo Pepe. Sí, aquí el Santiago nos está diciendo que la palabra fe y la palabra obras no van separadas. No van separadas. Está hablando de una fe genuina. Cuando la fe es genuina, entonces produce un fruto que se llama obras. De tal manera que no estamos en la obra, sino la obra viene por la fe. Sí, correcto. Entendemos con lo que expresa Pablo y lo que expresa Santiago, es de que si bien la fe salva, nosotros no aportamos nada a la salvación, ¿verdad? Porque es todo obra del Señor Jesucristo, pero la evidencia es inmediata, es expuesta delante de las personas, la evidencia de la vida de Jesucristo en nosotros. Y eso es lo que Santiago reclama o está exponiendo pues con mucha firmeza, y les digo con osadía y con firmeza, de que la fe sin acción es similar a la vida o al sistema religioso de los fariseos.
y eso está muerto, es un sistema muerto. Y la vida de Jesucristo en el creyente tiene que producir todo lo que hemos visto, que es la nueva vida de someteos unos a otros, amar unos a otros, maridos amen a sus mujeres, mujeres sométanse a sus maridos, hijos obedezcan a sus padres, el que hurtaba antes trabaje y haciendo lo que es bueno con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad, asociándonos con los humildes, compartiendo para las necesidades, sometiéndonos a las autoridades, en fin, todo lo que se expresa en el Nuevo Testamento como conducta cristiana o como imperativos, ese es el fruto de la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Víctor tiene un comentario por acá. Pistare, pistare, pero es la misma raíz, pues. Entonces, si hablamos de fe, no, Rafa, el autocorrector anotó mal la primera. Puso pistearéis, pero es pisteuéis. La raíz de... Sí, una disculpa, fue culpa aquí de la computadora. Es pisteuéis, la raíz de la fe o de la creencia de los demonios. Ok. Gracias, Víctor. Entonces, el primer ejemplo es de Abraham, que él creyó delante de Dios y esa creerle a Dios fue lo que le llevó a la acción, al dar el primer paso, ir con su hijo y subir la montaña. Aquí podríamos incluir a Noé mismo, pues Noé le creyó a Dios y se puso a trabajar, pues, ¿verdad? Dio el primer paso para ir por su serrucho, martillo, madera, su gente, su familia y a construir el arca. Pues la fe implica en sí misma acción impulsada por el Espíritu de Dios. Y luego el otro ejemplo es Rahab. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro, o sea, la respuesta es sí, porque su fe le llevó a la acción. La fe le llevó a la acción. Y ese es el mensaje de Santiago. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Punto. Y es osado, atrevido, se va un poquito como que al extremo, pero es palabra de Dios y es verdad lo que Santiago está expresando aquí, completamente verdad. Muy bien, yo creo que la próxima semana entramos al capítulo 3, que también está relacionado con lo que decía antes acerca de la lengua. Y cuando entremos al capítulo 5, hablaremos más acerca de los ricos y de los pobres. Les puedo anticipar algo. Yo pienso que cuando tenemos escasez de recursos, ya sea por el contexto familiar, o cultural, regional, o en la comunidad donde vivimos, o la ciudad o el país donde vivimos, o por causa del gobierno o los gobiernos injustos en algunos lugares, o en muchos lugares, si estamos en una condición de escasez de recursos, ¿verdad? Económicos o financieros, son oportunidades para confiar más en Dios. Dios usa eso para ayudarnos a crecer en fe, en dependencia de Él, ¿sí? Y en muchas ocasiones cuando Dios nos permite pasar de momentos o de tiempos de escasez o de pobreza a tener bienes por medio de la forma correcta, que es el trabajo, el ahorro, el aprendizaje, la lectura, el trabajo, el esfuerzo, ¿verdad? El administrar correctamente. Dios nos permite tener recursos. Sabemos que esos recursos son dados por Dios y no son producto de la avaricia, ¿verdad? Que pasamos por encima de todo mundo, dañando a todo mundo a costa de la familia, de la salud, de los hijos, pero ahora ya tengo riquezas, pues, ¿verdad? Esas riquezas no son dadas por Dios. Entonces, Dios sí nos ha dado yo pienso que Dios nos ha puesto elementos alrededor, nos ha puesto elementos a todo el mundo, a toda persona, para salir de una posición de pobreza o pobreza extrema. La pobreza, los países lo miden por ciertos indicadores,
pero Dios nos ha dado talentos. Todos tienen capacidad de inventar talentos, de hacer cosas, ya sea en la cultura, en los deportes, en las matemáticas, las ciencias. Todos traemos un paquete, un disco duro y un disco, ¿cómo se dice? Un software y un hardware, ¿verdad? Dado por Dios, que nos permite hacer cosas, creatividad, desarrollar cosas, crear valor. También Dios nos ha dado la tierra que tenemos, la tierra física, ¿verdad? Es muy rica para producir. Siembra una semilla y puedes cosechar, si trabajas, un campo inmenso del tamaño que tú quieras. Dios nos ha dado la iglesia, Dios nos ha dado una familia, y a veces con mucho esfuerzo podemos salir de la pobreza. El asunto, pienso que por la razón por la que muchas personas no salen de la pobreza es por pereza, ¿sí? Por no administrar correctamente, por pecado o por vicios, ¿sí? Por ignorar a Dios y no considerar sus principios de trabajo, y incurren en la avaricia, en el querer hacer dinero rápido, y también ahí hay un problema. Y pienso que por eso muchas personas, familias o generaciones permanecen en la pobreza porque no aprecian lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay mucho que hablar al respecto, pero eso es algo muy interesante también. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar, sí. Sí. ¿Te están escuchando todos? ¿No? Es que Víctor está haciendo un comentario aquí, pero no sé si todos están escuchando. No, acá no. ¿Ya te estás poniendo? Ahí va Víctor. Yo pienso que sí, uno de las palabras que más usamos o de los conceptos es descansar en Cristo, reposar en la fe, pero eso es respecto a nuestra posición delante de Dios. Ahí no tenemos que esforzarnos para lograr nada de parte de Dios, pues, o acercarnos más a Dios, y nuestra alma está descansada. Pero justamente la gracia de Dios nos debe de impulsar. O sea, la gracia no es pasividad, la gracia no es nuestra falta de acción, ¿verdad? Al contrario, y Pablo lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y he hecho, y he ido, y voy, y vengo. Dice, he hecho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces es evidente que la gracia de Dios en la cual descansamos es la que nos impulsa, ¿sí? Nos mueve para accionar. Pero yo... La fe de Rahab se mostró con algo tan simple como poner un lacito rojo en su ventana. Esa fue la acción. Pues sí. Que respaldó su fe, poner el lacito rojo. Sí, la fe... Si escucharon, Mirna dice que la fe de Rahab se mostró poniendo un lazo rojo, pues, para que, bueno, eso fue después, pero primero escondió a los espías, los mandó por otro lado, y luego puso el de este rojo para que la parte del muro no se destruyera donde ella vivía. Pero sí, a lo mejor son pequeñas acciones, pero son acciones de fe. Y también Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Entonces yo creo que esa es la conclusión, pues el llamado a los creyentes, a la iglesia, es descansamos en la gracia, en fe, en la obra de Jesucristo, en el glorioso Señor Jesucristo,
pero eso mismo nos impulsa a tomar acciones a favor de otros y a obedecer finalmente, a tomar acción, pues si es Cristo en mí. Bueno, gracias Vic por el comentario. Vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra y porque dependemos del Espíritu que mora en los creyentes, que escribió la palabra, que inspiró la Biblia. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos verte más, conocerte más, entender cómo trabajas en nosotros. Y gracias porque usas este libro, esta escritura de Santiago también para movernos o para un llamado de atención a la pasividad o a la distinción, a lo externo, apreciar lo externo más que lo interno, lo interior, un llamado a la acción a favor de la iglesia, de los creyentes, de la familia, de los necesitados, de los no creyentes. Te pedimos que esa gracia, ese espíritu que has puesto en nosotros sea quien nos impulse a hacer manifiesto la vida nueva que tenemos en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Abraham. Y si se entendió muy bien. Ah, pues ya. Bueno, creo que sería